Amén. Uh-uh. Sí, se oye muy bien. Sí, ok. Hermanos, Dios les bendiga. Nos preparamos para nuestro devocional de esta noche del estudio bíblico. Así que oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en estos momentos, Señor, te presentamos este culto que va a empezar ahora, Señor, pidiéndote una bendición especial para todos aquellos hermanos que van a estar llevando las oraciones. Padre Santo, bendice a todos aquellos que están por la plataforma Zoom, Señor, y a los que están por entrar, mi Señor amado. Te damos gracias, Señor, porque donde estamos 2 o 3 reunidos en tu nombre, mi Dios, ahí estás tú, Señor. Te pido que nos capacites para que cada día podamos aprender más de tu palabra, Señor. Gracias, Dios, por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por todo lo que tú nos das. Hemos orado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora tendré la lectura del Salmo 103, del 1 al 7. Bendice, alma mía, a Jehová. Bendigan todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Los caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Señor, bendiga esta su santa palabra. Ahora seguimos así en comunicación con nuestro Padre Celestial y tendremos a la hermana Maggie Catinchi en la oración por la familia. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a todos. Oramos en el nombre del Señor por nuestra familia. Bendito Dios y Padre nuestro, nos acercamos al trono de tu gracia para alabar, bendecir y honrar tu santo y bendito nombre. Señor, reconocemos que eres Padre de toda la familia en la tierra. Te presentamos en oración cada familia que compone tu cuerpo, que es tu iglesia. Tú creaste cielo, tierra y mar y todo lo que nuestros ojos ven. Ayúdanos a verte en toda tu creación, que podamos verte en nuestros hogares y verte en cada miembro de la familia. Bendice a los niños, bendice a los jóvenes, a los padres y las madres, a nuestros hijos y nietos, nuestros hijos y nietos, nueras y yernos. Por los ancianos te lo pedimos también y aún por los niños que están por nacer. Te pedimos, Dios, que como padres que conocemos tu palabra podamos honrarte a ti, levantando oración al trono de tu gracia cada día por nuestra familia, Señor, nuestra familia de hogar, Señor. Te presentamos, Señor, cada familia de la iglesia para que tú des a cada varón, a cada mujer, la sabiduría y el entendimiento necesario para levantarte a ti, familia, Señor, familia, Dios mío, que podamos edificarla en tu palabra. Que tú nos des, Señor, entendimiento para aún en medio de toda tribulación, en medio de toda crisis. Tú eres nuestro Padre y podemos ir a ti a clamarte para que seas tú, Señor, socorriéndonos. Oh Dios mío, amamos, Señor, tu obra y amamos nuestra familia, Señor. Quédate, Señor, con todos nosotros. Permítenos honrarte, criando a nuestros hijos, ayudando a nuestros hijos a criar a sus nietos, Señor, en mansedumbre, Señor, y en disciplina, Señor, conforme a tu palabra. Quédate en medio de este culto. Te damos gracias por esta plataforma en la cual podemos honrarte y ser un solo cuerpo en ti, que te alabe y te glorifique, Señor, así como tú eres uno con Cristo nuestro Señor. En el nombre de Jesús y acción de gracia oramos. Amén, amén. Continuamos ahora con una alabanza que mi hermana Michelle nos las va a facilitar.
En medio de mi proceso, cuando todo se está cayendo, en medio de mi dolor, confío en ti. En medio de la oscuridad, sé que me acompañarás. En medio de la adversidad, confío en ti, Jesús, Jesús. Nada me moverá de tu presencia, nada me apartará de tu amor. Tu voz me sostendrá y me levantará. No temeré, no temeré, en ti confiaré. No temeré, no temeré, en ti confiaré. Gracias, Jesús. Ahora tengo esperanza, en ti he puesto mi confianza. Hoy mi fe está creciendo, espero en ti, Jesús, oh Jesús. Gracias, Jesús, Jesús. Nada me moverá de tu presencia, nada me apartará de tu amor. Tu voz me sostendrá y me levantará. No temeré, no temeré, en ti confiaré. No temeré, no temeré, en ti confiaré. Tú estás conmigo, oh Jesús, tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Eres mi escudo. Aleluya, alabado sea ese himno, porque confiando siempre en Jesús, queremos siempre, siempre confiando en Él. Ahora tendremos a la hermana Iris Pérez en la oración por los enfermos. Buenas noches, hermanos. El Señor les continúe bendiciendo. Y oramos por todos los enfermos de nuestra iglesia, nuestra familia, nuestra iglesia y los del mundo entero. Amantísimo Padre Celestial, venimos ante tu presencia, Señor, agradecidos por tu amor, por tu misericordia, Señor, por todo cuanto te place darnos, Señor. Y hoy queremos pedirte sanidad para todos los enfermos, enfermos físicos, enfermos mentales y enfermos espirituales, mi Dios. Dios Todopoderoso, suplicamos por liberación, liberados del dolor, del sufrimiento, del delirio, Señor, que en medio de su enfermedad, de su tormenta, puedan ver la luz, puedan ver tu rostro, Señor. Apiádate de su alma, mi Dios. Ten misericordia, dale sanidad. Esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, hermana Iris. Dios te bendice. Amén. Ahora tendremos la oración de iluminación por la hermana Rose para darle parte entonces a la hermana Judith en el texto
de estos 8, 29 a 40, que es donde vamos a estar en el estudio bíblico, hermana Rose. Amén. Dios le bendiga. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta noche, Señor, te presentamos, Señor, el estudio bíblico, Señor, donde Padre amado, hay una persona, mi Dios amado, que no entiende las escrituras, Señor, pero tú has puesto un siervo, Señor, en el camino, Padre amado, para que lo instruya, para que le abra su mente, su corazón, Señor, y él pueda entender, mi Dios amado. Que así sea con todos nosotros, mi Dios amado, que aunque no entendamos, mi Dios amado, Señor, que la persona que nos ponga de frente, Señor, nos abra, mi Dios amado, el corazón y el entendimiento, pero con el Espíritu Santo de Dios, mi Dios. Te pido en esta hora, Señor, que abras nuestros ojos, nuestro corazón, nuestros oídos, Señor, y que seamos partícipes, así como Él en esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Nuestra hermana Judith Rivera. Buenas noches. Que el Señor nos continúe bendiciendo en esta noche, donde vamos a estar estudiando la palabra del Señor en Hechos 8, del 29 al 40, para los que no tienen el expositor. Y estamos en la tercera unidad, que es el nacimiento de la iglesia. Bajo el tema Jesús nos llama. Es la lección número 12, el bautismo de un etíope. El texto áureo se encuentra en Hechos 8, 38 y dice de la siguiente manera: mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Los objetivos de la lección son leer e interpretar un pasaje ya conocido, haciendo uso de nuevos conocimientos acerca de su contexto. Entender cuán radical era la acción de Felipe al bautizar al etíope. Reflexionar sobre posibles circunstancias parecidas en el día de hoy. Yo quisiera, antes de comenzar, inclusive antes de leer los pasajes que vamos a estudiar esta noche, si alguien recuerda la historia de Felipe y el etíope, que me la pueda contar. Es una historia bastante conocida, que yo no puedo creer que alguien no me pueda contar, aunque sea una cosa de esa historia. Bueno, vamos entonces a, mientras yo voy leyendo, a ver si eso les refresca la mente y entonces podemos establecer el contexto de la historia que vamos a estudiar esta noche. Estamos estudiando bajo el tema Jesús nos llama, la tercera unidad, el nacimiento de la iglesia. A través de estas lecciones hemos estudiado el llamado a la fe, obediencia y esperanza. En la lección 9 vimos el grupo de los discípulos que recibieron instrucciones claras de parte de Jesús para esperar y luego de esa espera llegar a ser testigos de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Llamado que nos toca hoy como iglesia. La lección 10 presenta el evento maravilloso de Pentecostés, del derramamiento del Espíritu Santo en todos y todas, el nacimiento de la iglesia. Los 120 discípulos llevaron el mensaje en su propio idioma, a través de las lenguas que Dios repartió. En la diversidad se afirmó un solo propósito. Se llamó al arrepentimiento, a la nueva vida, y a una gran parte de aquella multitud recibió a Jesús en su corazón. En la lección que estudiaremos esta noche veremos el obrar del Espíritu Santo, la promesa de Jesús y el llamado a testificar con Felipe, discípulo y apóstol de Cristo, y el eunuco etíope. La iglesia es llamada en el poder del Espíritu a ser atrevida, a reconocer paradigmas, a romper paradigmas, a abrir espacios de novedad, de vida para otros y otras. El vocabulario, le voy a pedir a Michelle si tiene el mapa que yo le envié y lo puede proyectar.
Muy bien. Etíope. Nuestro personaje de esta noche es natural de Etiopía. Etiopía se encuentra ubicada en lo que se denomina el Cuerno de África. Es el estado independiente más antiguo de África y uno de los más antiguos del mundo. Existen evidencias arqueológicas que prueban que esta nación podría tener más de 3000 años de existencia. En los tiempos bíblicos era una vasta región que incluía no solamente lo que hoy es Etiopía, sino buena parte de la tierra al sur de Egipto. La distancia de Etiopía a Jerusalén es de 3.990 kilómetros. 3.990 kilómetros que nuestro personaje transitó. Probablemente hubiese sido en caballos o en camellos o en elefantes, porque era un alto oficial de la corte de Etiopía, por lo tanto no iba a ir a pie, pero aún así es mucha distancia y sin embargo él la transitó para llegar a Jerusalén. Había allí en Etiopía una presencia judía cuyos orígenes se pierden en las tinieblas entre la historia y la leyenda. Según las tradiciones etíopes, la reina de Saba que visitó a Salomón era de Etiopía. En el siglo IV, dos cristianos, Frumencio y Edesio, naufragaron en la región y fue el primero de ellos quien fundó la iglesia de Etiopía, que perdura hasta hoy en día. Hay que decir, sin embargo, que en los tiempos del Nuevo Testamento se llamaba etíope a cualquier persona de tez oscura. O sea, que etíope puede ser una persona de cualquier nacionalidad de tez oscura o una persona nacida en Etiopía. En este caso, vamos a estar viendo una persona nacida en Etiopía. Nos dice la lectura en su primer versículo: el Espíritu le dijo a Felipe, ve y acércate a este carro. Gracias, Michelle. En este caso, en este versículo nos está hablando de que Felipe, discípulo y apóstol de Cristo, recibió un mensaje de ir y acercarse a un carro donde estaba este etíope. Este pasaje del libro de Hechos se titula, según Reina Valera del 60, Felipe y el etíope, que es el capítulo 8 de Hechos. Y dice, lo voy a leer desde el principio, incluyendo la parte que no aparece para la lección de esta noche, pero para que tengamos una idea clara de qué es de lo que está hablando la historia. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Lo que podemos encontrar en estos versículos es que el personaje de esta historia es un eunuco natural de Etiopía, funcionario de Candace, reina de este país. El eunuco es un funcionario de alto rango, encargado del tesoro real, conocedor de la fe y del Dios de Israel, ya que señala el pasaje que fue a Israel a adorar, aunque no puede entrar al templo ni pertenecer al pueblo de Israel por ser extranjero y eunuco. Más adelante vamos a ver lo que dice la ley sobre la condición de los eunucos. A estas personas que por su nacionalidad o alguna otra razón no podían pertenecer al pueblo de Dios, pero que sí se sentían atraídos por la fe de Israel, creían en el Dios de Israel, procuraban asistir a la sinagoga, guardaban la ley judía que podían, pero no se convertían al judaísmo, se le llamaba temerosos de Dios. Temerosos de Dios es las personas que no son de nacimiento judío, no son de extracción judía, no practicaban por nacimiento la religión de Israel, pero sí adoraban al Dios de Israel,
sí conocían al Dios de Israel, conocían las leyes de los israelitas y trataban en la medida de lo posible de cumplirlas. Pero estas personas, por ser extranjeros, no podían pertenecer al pueblo judío. Por lo tanto, en la medida que le era posible según su condición, pues ellos adoraban y seguían las leyes y seguían las normas del pueblo de Israel. Este es un caso parecido al que podemos ver en Hechos 10, donde se nos narra la conversión de Cornelio, centurión romano. En resumen, Cornelio envió a sus hombres a buscar a Pedro y el Espíritu Santo le dijo a Pedro que fuera con ellos. En la casa de Cornelio, Pedro enseñó a muchas personas que se habían reunido allí. Todas estas personas eran gentiles. Les habló en cuanto al evangelio de Jesucristo y ellos sintieron al Espíritu Santo y supieron que era verdad y fueron bautizados. O sea que las escrituras nos va señalando diferentes situaciones donde esta norma o este reglamento o esta ley que existía de que los no nacidos bajo el pueblo judío pudieran pertenecer al pueblo de Dios. Ellos, los apóstoles van rompiendo con ese paradigma, van cambiando ese paradigma según van validando lo que el Señor Jesús les dejó como mandato. Entonces, también podemos ver un ejemplo de la acción del Espíritu Santo a través de la predicación de Pablo en Antioquía, como nos lo presenta Hechos 13, donde los temerosos de Dios, quienes eran gentiles, aceptaron el evangelio con interés. Nos dice el versículo 43. Muchos judíos y prosélitos devotos siguieron a Pablo y a Bernabé, a quienes los persuadió a continuar en la gracia de Dios. Por lo que podemos resumir que el personaje de esta historia es un funcionario de alto rango en la corte de la reina Candace, natural de Etiopía, temeroso del evangelio y del Dios de Israel. Ah, pero tiene una particularidad, es eunuco. ¿Qué es un eunuco? La palabra eunuco proviene del griego eunuchos y significa guardián de la casa. En la Biblia, los eunucos eran hombres castrados que servían a los palacios y hogares reales como administradores y guardianes. Algunos eran castrados por elección propia, mientras que otros eran castrados contra su voluntad. Era la costumbre en la antigüedad que cuando un reino invadía otro reino, muchas veces escogían a los jóvenes que pertenecían a la nobleza y se los llevaban para que sirvieran de esclavos o de sirvientes o de administradores en ese nuevo país que los había conquistado. Y cuando estos hombres eran llevados como cautivos, se entendía que la castración era una manera de aplacar su temperamento para que se mantuvieran tranquilos. Y la otra razón por la que los castraban era porque muchas veces estos hombres eran nombrados para administrar los harenes de los reyes, donde vivían sus mujeres, y para evitar posibles situaciones indebidas, porque ellos, una vez que entraban al servicio del rey, no se casaban, a menos que el rey se lo permitiera. Y entonces, para evitar estas situaciones, pues sencillamente castraban a estos hombres. Por lo tanto, la castración no era voluntaria, era una castración, era un proceso impuesto por el rey que había conquistado a este pueblo. Según las leyes que regían al pueblo de Israel, detalladas en el libro de Levítico, de las cuales el rey nos habló la pasada semana, en el capítulo 21, versículo 20, dice: ajorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sana, erupciones o testículos magullados, no puede pertenecer al pueblo judío. Tampoco, nos dice también en Deuteronomio 23,
bajo el capítulo titulado Los excluidos de la congregación. En el versículo 1 nos dice: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. Y este es el proceso por el cual se realizaba la castración. Por lo tanto, estaba prohibido la castración en Israel, como nos dice Deuteronomio 23, versículo 1. Por ello, los eunucos eran de origen pagano. No se iba a encontrar un hombre judío libre que viviera en Israel que fuera castrado. En Mateo 19:12, Jesús nos habla de los eunucos y de 3 tipos de eunucos. Nos dice Mateo 19:12, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Jesús proveyó solución según la ley para los eunucos, porque según la ley, según establece la ley, los eunucos eran como los ciegos, como los cojos, eran marginados, eran separados, porque no era permitido que una persona, que un hombre eunuco perteneciera a la congregación, porque se consideraba de la misma manera que cualquier otro tipo de impedimento físico no era perfecto. Ya esa persona no era perfecta, no cumplía el plan de perfección o la idea de perfección que tenían los judíos de esa época. Por lo tanto, eran separados de la congregación. Y Jesús nos está diciendo en Mateo 12 que hay diferentes tipos de eunucos. Está el físico, ya sea porque por nacimiento no puede procrear, ya sea porque haya sido castrado en contra de su voluntad, que este caso es hecho eunuco por los hombres, y el que voluntariamente decide no procrear y no tener hijos, que también es válido y es aceptable según establecen las escrituras. Aquí vemos en este versículo que Felipe, que es un judío de la época, conocedor de la ley, conocedor de lo que dice el Levítico, de lo que dice Deuteronomio, de lo que dice la Torá, que es un hombre que no es aceptado dentro de su sociedad, tiene la misión de ir donde él a evangelizarlo, porque esa fue la función que tuvo Felipe con el eunuco, hablarle del evangelio. ¿Se imaginan ustedes lo difícil quizás que pudo haber sido en ese momento para Felipe? Tener que enfrentarse a sus propias convicciones, a las convicciones que hasta ese momento él había tenido, y vencer esas convicciones para cumplir lo que el Espíritu le estaba pidiendo. Porque el Espíritu lo que le estaba pidiendo es que fuera, que se enfrentara a todo ese bagaje cultural que él tenía, para que le abriera espacio y le permitiera al Espíritu utilizarlo a él como herramienta para hablarle a alguien que se consideraba que no era digno de pertenecer al pueblo judío. Y eso fue un proceso difícil, pero también fue algo totalmente atrevido por parte de Felipe, porque él está haciendo algo que nadie había hecho hasta ese momento. Nos dice el versículo 30, cuando Felipe se acercó, oyó que el etíope leía el libro de Isaías. Entonces le preguntó, ¿entiende usted lo que está leyendo? Cuando Felipe llega donde el etíope, se da cuenta de que el etíope está leyendo el libro de Isaías. Y que a pesar de que él adoraba a Dios, trataba de seguir las reglas, pero no conocía, no tenía el conocimiento profundo que tenía una persona que hubiese sido educada dentro de la religión y el pueblo judío, para poder discernir y entender lo que estaba leyendo del libro de Isaías. Entonces, el etíope le contesta y le dice,
¿Cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y le pidió a Felipe que subiera, se sentara junto a él en el carro y le explicara lo que él estaba leyendo. El etíope demuestra un gran interés por aprender, pero nadie le ha enseñado y explicado lo que está leyendo. O sea, el etíope tiene hambre de conocer del Señor, hambre de conocer de la palabra, pero por su condición nadie se había acercado a hablarle y explicarle. Y Felipe asume esa misión por envío del Espíritu Santo. Nos dice el versículo 32, la parte de la escritura que estaba leyendo era esta. Fue llevado como una oveja al matadero, como un cordero que se queda callado delante de los que lo trasquilan. Así tampoco abrió él la boca. Fue humillado y no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El pasaje al que hace referencia en nuestra Biblia actual es Isaías capítulo 53. En síntesis, este capítulo predice los sufrimientos del Mesías, el fin por el cual iba a morir y las ventajas que resultaron para la humanidad de ese evento. Este capítulo contiene un hermoso resumen de las doctrinas más distintivas del cristianismo. Señalo que en la Biblia actual se entiende que es Isaías capítulo 53 porque en la época que se escribió la Biblia original, la Biblia era un relato continuo, no tenía división de capítulos, no tenía nombres como tiene ahora, no tenía versículos, era sencillamente un relato completo donde la persona hablaba de algo y pues había más o menos que interpretar y entender por dónde andaba leyendo y andaba estudiando esta persona. Pero en nuestra Biblia actual se entiende que es el capítulo 53. Era el que estaba estudiando el etíope, estaba tratando de entender. Nos dice el versículo 34, el funcionario etíope le preguntó a Felipe, dime por favor, ¿de quién dice el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? El funcionario lo que le está preguntando a Felipe es ¿a quién se refiere el pasaje? ¿De quién está hablando el pasaje? Si realmente es de la persona que escribe el pasaje o es que esa persona está hablando de un tercero. Y eso es lo que el etíope, esa es la confusión que tiene el etíope. Entonces, Felipe, tomando como punto de partida el lugar de la escritura que el etíope leía, le anunció la buena noticia acerca de Jesús. Felipe utilizó la oportunidad que le proveyó el etíope al hacerle esta pregunta para hablarle de todo el evangelio, de toda la obra de Jesucristo, desde el principio hasta ese momento. Podemos asumir que es un proceso que no se dio en 2 minutos, que se tomó tiempo. En este tiempo, el Felipe estuvo con el etíope hasta que él estuvo seguro que el etíope entendió de quién le estaba hablando, cuál era el propósito del sacrificio de Jesucristo. Felipe aprovecha el interés que tiene el etíope en aprender para hablarle del evangelio y de Jesús, presentándole la buena nueva del cumplimiento de las promesas hechas a Israel en Jesús. El texto no nos dice cuánto tiempo estuvo Felipe viajando con el eunuco. Podrían haber sido días, podrían haber sido semanas, pero él cumplió la encomienda y se tomó el tiempo para explicarle al etíope lo que el etíope necesitaba saber. Más tarde, al pasar por un sitio donde había agua, el funcionario dijo, aquí hay agua, ¿hay algún inconveniente para que yo sea bautizado? ¿Qué hubiese hecho usted si es un judío de nacimiento, que conoce la ley, que conoce lo que dicen los profetas, que conoce el Levítico? ¿Qué usted hubiese hecho?
¿Qué hubiésemos hecho nosotros si hubiésemos estado en una circunstancia como esa? Que sabemos que según la cultura es una persona que no es aceptada dentro del pueblo judío y que al ser bautizado, esa es la puerta que se abre para que pertenezca al pueblo de Dios. Lo que pasa, Judith, es que, Ujú. es que aquí hay un fenómeno interesante que está ocurriendo. Ujú. Este hombre que es un simpatizante, por decirlo así, un temeroso de Dios, es una persona que tiene una gran fe. Es una persona que tiene una gran fe. Y esta Sí. gran fe lo mueve a adorar un Dios dentro de una ley que por su condición posiblemente no lo acepta. Para él, su fe es más grande que la ley de los seres humanos o la interpretación de la ley de los seres humanos. El encuentro con Felipe lo que está haciendo es que le está abriendo la oportunidad de ver que con la llegada del Mesías, que es del cual habla el texto, y posiblemente este señor etíope, al ser una persona educada, ha leído no solamente el capítulo 53 de Isaías, posiblemente se ha leído todo el libro de Isaías. Y es importante señalar que a pesar de que la Biblia no estaba organizada como la conocemos hoy en día, sí había una distinción por medio de rollos o pergaminos que distinguían lo que era el libro del profeta Isaías de lo que era el libro de Esdras, por ejemplo. Y aunque sí no estaba dividida por capítulos, era toda una historia conjunta, pero sí había un rollo que permitía definir dónde estoy leyendo, aunque no por capítulos. Pero sí es importante mencionar que ante lo que posiblemente este hombre sabía, para que su fe fuese tan grande como era, para que lo permitiera tener este deseo de conocer este Dios que no me permite, por mi condición física o social o cultural, adorarle abiertamente. Yo a pesar de eso quiero adorarle. Entonces, pues, la revelación de Felipe del pasaje, lo que le está dejando saber es, mira, esto existía, esta era la ley mosaica, esto era lo que se entendía, pero llegó un hombre que vino a romper con eso, y ese hombre que vino a romper con todo este orden estructurado de la ley es este que habla el pasaje. Y si te fijas, el pasaje de Isaías 53, Isaías 53 al final está diciendo que este hombre cargó con los pecados de muchos que no eran ni siquiera los de él, y que como una abeja fue contado entre los malvados, se entregó a la muerte, y ver todo este sacrificio por lo que yo como etíope me siento indigno de adorar a este Dios, acaba de terminar. Este hombre vino a romperlo. Pues entonces me estás abriendo la puerta para que yo reciba este amor y esta salvación que estaba reservada solamente para el pueblo de Israel. Y esa es la puerta que Felipe descubre y que prefiere romper con los esquemas, porque Cristo vino a romper esquemas. Felipe está siendo el discípulo perfecto de las enseñanzas de Jesús. Él está haciendo el trabajo que Jesús nos mandó a hacer. No a juzgar al etíope, no a juzgar al que piensa diferente, no a juzgar al que quiere llegar a la iglesia y tomarse, y es una persona que bebe todos los días, no es el que llega a la iglesia y que tal vez fuma, y nosotros decirle, no, tú fumas, tú no puedes estar aquí, no, todo lo contrario, es que impide que tú seas bautizado. Sí, eso es lo que pasa con este caso, es que la intercesión de Felipe es movido por el Espíritu, porque es el ejemplo de lo que el Espíritu Santo quería que los discípulos hicieran con todos aquellos que se iban a sumar al conocimiento de Jesús. Gracias, Judy, por la intervención. Que es lo mismo que
que el Espíritu Santo quiere que nosotros hagamos hoy en día con cada persona con la cual nosotros interactuamos y nos encontramos. Pues fíjate que este etíope, aunque sabía que él no podía entrar al templo a adorar, la necesidad tan profunda que él tenía de adorar, de conocer, de saber, es tanta que él caminó 3.990 kilómetros para llegar a un lugar que él sabía que no le iban a permitir entrar. Y sin embargo, lo hizo. O sea, él estaba buscando la manera de encontrar ese conocimiento, de saciar esa necesidad que él tenía. Pero mira, Judith, hay algo interesante en todo eso, esos 2.900 kilómetros que tú mencionas, con esa exactitud matemática. Es la sed que nosotros deberíamos tener por el conocimiento de Dios, por la fe de Dios, por el amor de Dios, y que lo mueve, ni siquiera sabiendo que él no puede entrar al templo, es saber que estoy en tierra santa y que me tengo que quitar las sandalias porque la tierra que piso, tierra santa es. Mira esto, es el hecho de que yo sepa que en mi indignidad Dios recibe mi adoración, independientemente de que yo no pueda llegar. Basta con que yo tenga la fe necesaria para adorar. Y hay algo interesante en todo esto también, es que cómo nosotros podemos adorar a quien no conocemos. El etíope tenía una sed de la palabra, tenía una sed del conocimiento de Dios, necesitaba y buscaba y escudriñaba y se veía ese deseo de entender. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué nosotros hoy en día, con todas las facilidades que tenemos, no podemos adorar la palabra, amar la palabra, para que podamos conocer al Dios en el que creemos? Esa es la pregunta. Y este etíope no conociendo, es que nosotros ni siquiera llegamos a donde Judith a decirle, Judith, yo no entiendo esto, explícamelo. Nadie dice, pastora, yo no entiendo esto, explíquemelo. Yo no entiendo lo que quiere decir. Nos quedamos con la confusión y nos quedamos adorando a un Dios que no conocemos. Es realmente muy triste ver que no escudriñamos la palabra con este mismo deseo. Gracias, Judith, nuevamente. Lo que nos lleva a preguntarnos también y a pensar cuán profunda y cuán genuina es nuestra adoración. Si estamos adorando a un Dios que no conocemos. Y lo más triste es que no nos interesa conocerlo. Porque no demostramos en nuestro comportamiento, en nuestro... ¿Cuánto tiempo sacamos nosotros para estudiar la palabra? ¿Cuánto tiempo sacamos para leer un devocional y reflexionar y meditar sobre eso? ¿Cuánto tiempo sacamos para interactuar con la palabra? Y sin embargo, este etíope, que es una misma situación muy parecida a la de Cornelio o a la de la gente de Antioquía, tenían una sed absoluta, una necesidad absoluta de conocer, de saber, y preguntaban. Lo que entonces nos lleva a reflexionar sobre el hecho de que según ha ido pasando el tiempo, que más fácil y más accesible está el conocimiento, la gente más apática, más alejada. Es que entonces tiene que ser algo tan difícil y tan inalcanzable para que entonces la gente se siente interesada.
Es algo para meditar. Más tarde, al pasar por un sitio donde había agua, el funcionario dijo, aquí hay agua, ¿hay algún inconveniente para que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees que de todo corazón, bien puedes. Él respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces mandó parar el carro y los dos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Aquí llegamos a lo más importante de esta lección. El eunuco le está preguntando a Felipe si él como eunuco puede ser bautizado. Sencillamente, el eunuco lo que representa es todas aquellas personas marginadas. Unos son marginados porque son eunucos, otros son marginados porque son vagabundos, otros porque son alcohólicos, otros porque, por lo que sea. Porque nosotros como seres humanos somos expertísimos en marginar y en separar a la gente, porque no cumplen lo que nosotros consideramos los esquemas o los estándares que nosotros entendemos que deben cumplir. Y cuando no lo cumplen, cuando no llenan nuestro molde, lo excluimos, lo marginamos. Pero aquí lo que nos está enseñando la lección es que para el Señor no hay marginados. ¿Qué es lo que nos lleva diciendo desde que comenzamos a estudiar este libro? Desde que estamos estudiando este discípulo, el Señor nos viene machacando y nos viene diciendo, no hay marginados, no hay excluidos. En la iglesia de Jesucristo cabe todo el mundo. Y lo único que hay que hacer para entrar es hacer lo que hizo el eunuco, confesar a Jesucristo como su Salvador. Y evidenciar eso a través del bautismo. Esos fueron los únicos dos requisitos que Felipe le dijo al eunuco que tenía que cumplir. ¿Crees en el Señor Jesucristo? Sí, creo. Pues entonces no hay ningún impedimento para que seas bautizado. Que también es un punto de reflexión y de pensar y de meditar para nosotros, la iglesia de hoy en día. Porque muchas veces miramos a nuestro alrededor en nuestra misma congregación y la gente está cortada como con un mismo molde. O sea, todos tenemos unas mismas características sociales, culturales. Y cuando no cumplimos eso, ¿qué sucede? Cuando hay alguien que llega a la iglesia que no nos gusta por alguna razón, porque tiene muchas pantallas, porque tiene muchos tatuajes, porque tal vez fue en pantalones cortos y pues culturalmente pues quizás no se vea correcto que vaya en pantalones cortos a la iglesia, cualquier cosa que usted pueda pensar, que pueda considerar. ¿Qué hacemos entonces con estas personas? ¿Qué prevalecerá en esta situación? ¿La ley o la promesa de Jesús? ¿El viejo orden o lo nuevo? Que viene acompañado del creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque el creer que Jesucristo es el Hijo de Dios es establecer un nuevo orden. Esta pregunta, que puede resultar capciosa, lo que busca es aclarar la posición de Felipe en cuanto al evangelio que le acaba de explicar al etíope. Felipe estuvo, no nos dice la escritura cuánto tiempo, hablando con el etíope del evangelio, presentándole un evangelio que acogía a todo el mundo. Y ahora el etíope lo está confrontando a él con eso que él le había explicado. Realmente, esto que tú me estás explicando, ¿es cierto? Realmente, este evangelio que tú me estás presentando, ¿me va a acoger a mí, que soy un marginado? Eso era lo que el etíope estaba confrontando a Felipe.
porque la ley prohibía que los eunucos entraran al pueblo de Dios. Y hacer Mira, el eunuco, dime, Rey. Judith, en Isaías 56, Ujú. el eunuco debe haberlo leído, porque había leído a Isaías, y en Isaías 56 dice, en el verso 3, si un extranjero se entrega al Señor, no debe decir, el Señor me tendrá separado de su pueblo. Mira esto, dice, ni tampoco el eunuco debe decir, yo soy un árbol seco, porque el Señor dice, si los eunucos respetan mis sábados y si cumplen mi voluntad y se mantienen firmes en mi alianza, yo les daré algo mejor que hijos e hijas. Les concederé que su nombre quede grabado para siempre en mi templo, dentro de mis muros, y les daré un nombre eterno que nunca será borrado. Y los extranjeros que se entreguen a mí para servirme y llamarme, para ser mis siervos, si respetan el sábado y no lo profanan y se mantienen firmes en mi alianza, yo los traeré a mi monte sagrado. El eunuco se tenía que haber leído esto. Y estaba confrontando a Felipe. Era una promesa poderosa. Y una promesa que era directa para él. Sí. Era una promesa Era una poderosa. promesa que sencillamente restauraba al eunuco. Sí, o sea, algo que pudo haberle ocurrido cultural, voluntariamente, por accidente, por la situación del país en que él vivía, ahora mismo esto quedaba completamente eliminado bajo esta promesa. Es correcto. Qué hermoso, ¿verdad? Sí. Hermoso. Él tiene que haberlo leído. Claro que sí. Y él estaba diciendo a Felipe, bueno, tú me estás hablando del evangelio. La promesa dice que yo voy a ser aceptado en el pueblo de Dios, que yo voy a ser restaurado. ¿Es eso cierto? De ese evangelio es el que tú me estás hablando. Y Felipe lo bautizó. Por lo tanto, Felipe abrió la puerta para que él entrara al pueblo de Dios, porque según la costumbre, para que un temeroso de Dios se convirtiera al pueblo de Dios como parte del pueblo de Dios, tenía que cumplir dos requisitos: circuncisión y bautismo de prosélito. Pero habían algunos rabinos que pensaban que con el bautismo era suficiente para convertirse al judaísmo. Y después que Jesucristo dejó establecido su evangelio, pues el bautismo es lo único, es el único requisito para pertenecer al pueblo de Dios. Por lo tanto, Felipe le abrió la puerta de par en par al eunuco, lo bautizó y él entonces pasó a pertenecer al pueblo de Dios. Ya no era un proscrito, ya no era un marginado, ya no era un árbol seco, porque fue restaurado. Fue restaurado por el cumplimiento de la promesa que está señalando el rey de Isaías 56. Sencillamente, él pasó a pertenecer al pueblo de Dios. Entonces, nos dice el versículo 39, que cuando subieron del agua, el Espíritu Santo se llevó a Felipe y el funcionario no lo volvió a ver. Pero siguió su camino lleno de alegría. Felipe se encontró en Azoto y pasó del pueblo en pueblo anunciando la buena noticia hasta llegar a Cesarea. Aquí Felipe cumplió su misión, evangelizó al eunuco, le llevó la palabra del Señor, bautizó al eunuco, ya cumplió su misión y el Espíritu se lo llevó a otro lugar. Y del eunuco no conocemos nada más en las Escrituras, pero es también porque el eunuco cumplió su misión. El eunuco es la tipificación de un marginado. Como nos viene diciendo los estudios que hemos hecho en las pasadas semanas, el Señor está llamando a los marginados. Nos habló de la mujer samaritana, que era marginada. Nos habló del paralítico, que era marginado. Nos habló del hijo pródigo,
y ahora nos habla del eunuco. Él nos está diciendo repetida y constantemente que su iglesia acoge a todo el mundo, que bajo su iglesia y su evangelio no hay marginados. Los marginados somos nosotros que tenemos marginación mental. Cuando aún diciendo que somos hijos e hijas de Dios, seguimos con la creencia y con la intención y a veces sin darnos cuenta con el propósito de sacar a gente de la iglesia. Y esta historia nos está enseñando que hasta lo que para nosotros podría resultar imposible de aceptar, para Jesús es nada. Y se resuelve solamente con reconocer que Jesucristo es nuestro Salvador y aceptar el bautismo. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien tiene algún pensamiento en su cabeza? Esto es una clase abierta. Bien, Judy, aquí estoy. Ay, querida Arsenia, cuéntame. Dios te bendiga y Dios bendiga a todos. Bien. Pues mira, como Dios es un Dios de justicia, ahí se estaba cometiendo una injusticia con los eunucos que eran castrados, porque lo hacían los reyes para que ellos no pudieran casarse y tener descendencia y que no se vieran inclinados a robarle. O sea, ellos se aseguraban de tener personas que no iban a poder hacer acto delictivo debido a que, pues, mayoría de las veces, pues, la inclinación de las personas, pues, que no, yo diría que no tienen a Dios en su corazón. En un sentido, pues, donde hay mucho, ¿verdad?, de qué hacer, dinerito o algo, pues, aprovechan quizá esa oportunidad, pero no todos estaban en esa línea, pero sí, Dios quiso que ellos, redimirlos a ellos, como redimió a la mujer adúltera, como por medio del Espíritu Santo que era el Dios que lo enviaba. En el caso de Felipe, le dijo, levántate y ve hacia el sur por el camino del desierto, y lo dirigió. Ya el terreno estaba preparado, porque ya el etíope había estado esperando con ansia quizá ese auxilio del Señor, de que le hiciera llegar un mensajero de su palabra. Vemos también cómo le habló a Pablo cuando iba para Asia, que le dijo que tuvo la revelación de ese hombre de Macedonia, que se le presentó en sueño y le dijo que fuera, que lo necesitaban. Y allí lo que estaba era un grupo de mujeres que querían, pues, tener una sinagoga, y no habían judíos allí para que ellos tomaran el frente. Sin embargo, ellos eran los que estaban sosteniendo la fe en esos tiempos. O sea que el Señor prepara el terreno para que nosotros entonces vayamos, porque donde quiera que uno va, el Espíritu Santo va con uno y lo va dirigiendo. Bueno, y si seguimos, vemos como también Dios le hizo un llamado a Ananías para que fuera también a encontrarse con Pablo. O sea que todo esto que está sucediendo es el Espíritu Santo en acción. Y hoy, por cierto, yo estaba pensando, digo, Dios mío, nosotros estamos leyendo tu historia, tu palabra, y pues nos estamos alimentando, porque Jesús, cuando habla del pan con levadura, está hablando de los fariseos, pero el pan sin levadura era él. Que nosotros tenemos que alimentarnos de ese pan para nosotros entonces poder llevarle al otro. Entonces, donde quiera que uno va, el Espíritu Santo está trabajando con uno, no importa, porque por experiencia yo he ido ya a varios estados, y donde quiera que he estado,
me ha parecido trabajo. Y la gente muchas veces, como en el caso de, y aquí mismo en Puerto Rico, estas personas que están frente a mí me dicen, no va a orar cuando yo me voy, que me despido de ella, no va a hacer una oración. Y ahora allí en Boston apareció esa señora también sedienta y me pedía que orara con ella. El esposo de ella, yo no sabía que tenía Parkinson y ella apareció de la nada, yo diría, allí en el apartamento de mi hija tocándome la puerta porque mis hijos le hacían unos bienes a ella. Pero que todo eso es una necesidad que hay detrás. Y el Espíritu Santo de ayer es el mismo Espíritu Santo que está fluyendo hoy. Y hoy nosotros estamos escribiendo nuestra historia. Porque estamos hablando de esas historias que nos alimentan y que nos dan dirección. La palabra de Dios. Pero como tú estás diciendo, ¿qué estamos nosotros haciendo? Tenemos siempre pues que dejarnos utilizar de ese Espíritu Santo que, como siempre digo, ya nosotros, el Espíritu Santo no se lo va a presentar directamente en visión, porque en ese tiempo había que hacerlo así, pero ya Él está dentro de nosotros. Ya nosotros no tenemos ninguna excusa. Solamente lo mismo que estamos hablando, esa búsqueda de esa palabra que nos siga sustentando, que nos siga orientando, que siga siendo ese aceite que nos unge, que nuestra lámpara siempre pues procuremos tenerla llena, que no esté medio vacía, sino con esa fe de esa llenura que Él nos llene cada día. Pero lo que estaba pasando en aquellos tiempos, hoy esos mismos encuentros se dan donde quiera que usted va, si usted está en la disposición de trabajar para el Señor. Para mí yo lo veo así. Y no lo digo que me estoy justificando yo, ni estoy diciendo nada. Esto es un trabajo de todos y para todos. Solamente el Señor va así a usar los que están con esa disposición de servicio. Y muchas veces, aun aunque no tengan la misma disposición, el Señor lo usa como quiera. Porque esa es la función de nosotros ahora. Lo que hicieron todos ellos allá, ahora a nosotros nos toca aquí. Y escribir nuestra propia historia. Podemos ser un Felipe, podemos ser un Ananías, podemos ser un Pablo, cualquiera de ellos. De esos apóstoles y discípulas que anduvieron con Jesús en aquellos tiempos, lo somos hoy. Y tenemos que apresurarnos, tenemos que trabajar. Tenemos que estar despiertos. Tenemos que comer ese pan sin levadura, que es el mismo Jesucristo en nuestras vidas. Y obedecer sobre todas las cosas. Somos humanos y si nos caemos 99 veces, levantémonos 105 veces. Porque Él está ahí para ayudarnos. Y no es por uno que uno hace las cosas, es por Él. Por la fuerza que ese mismo Espíritu Santo hoy nos está dando. Hasta ahí mi participación. Gracias, Arsenia. ¿Alguien más quiere añadir algo? Ajá, Judy. Ajá. Ajá. Dime, Antonia. Voy a ser breve, ¿verdad? Pero es que pienso, de acuerdo a lo que porque no estoy escuchando, pero voy a ser breve, ¿verdad? Pero en base a eso yo estoy pensando, nosotros tenemos, vamos a decirlo, tengo que decir así, siento decirlo así, es el compromiso, hay compromiso de misión. Es misión. Sí, lo de Felipe, lo del eunuco, lo de... a nosotros se nos pueden aparecer en el camino, sí, distintas cosas, pero... digo yo distintas cosas, está bien lo que se nos aparezca en el camino, en el diario vivir, en lo cotidiano. Pero pienso yo esto, es algo que
es del salmista, que dice, esto lo estoy pensando, me viene a mi mente, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, por ti el alma mía. El ser humano creado por Dios, que somos nosotros y los demás con los que estamos hablando, seres humanos, creados por Dios, que somos. El ser humano tiene esa necesidad de ese encuentro, esa necesidad de ese encuentro, de esa relación con Dios. Por lo tanto, yo pienso eso. Cuando nosotros no nos damos a buscar esa relación por medio de esas disciplinas espirituales, ¿verdad? No vamos a hablar de nadie en particular, no vamos a hablar de cómo es que nosotros vamos a proceder con el prójimo, ¿sí? Porque una vez que nosotros entendamos, y hay que entenderlo así, que para mí yo entiendo y pienso que cada persona tiene un concepto de Dios que nosotros no tenemos, porque no lo vemos. Y si no lo vemos, pues vamos a decir en otras palabras, yo creo que la persona siente algo, pero al nosotros ir entendiendo, porque lo que nuestro Creador quiere con nosotros, desea con nosotros en esto de misión, es que restauración, porque nosotros tenemos que ser restaurados. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Es lo que yo pienso. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en ese compromiso que vamos a andar? Porque dice que no hay extranjeros, ni advenedizos, ni nada. Somos seres humanos creados por Dios. Independientemente, estoy escuchando, ¿verdad? Estoy escuchando de gente que van a la iglesia, gente que andan por la calle, gente que, pues para mí, lo que yo creo es que como es lo que creo y así lo veo, como Dios no tiene acepción de persona ninguna, no me corresponde a mí estar viendo a otro ser humano igual que yo de otra manera. ¿Sí? Me toca hablar, pues le hablo hasta donde se llegue. Porque yo diría que nosotros nos vamos a encontrar en lo cotidiano. Hay trabajo, y como se dice que hay trabajo que hacer, para mí, entiendo yo, que la interacción con los demás, digo yo, depende qué es lo que nosotros verdaderamente deseamos hacer en esa relación que nosotros tenemos con Dios, porque tenemos que hacer un trabajo. El trabajo es, la encomienda es misión, es la encomienda. Eso es lo que yo entiendo. Entonces, si nosotros estamos ahí que vamos, en este pleno conocimiento a través de las disciplinas espirituales que vamos teniendo y conociendo que Jesucristo es el pan, nuestro pan, ¿verdad? Que nos nutre. Pues nosotros tenemos que ir en esa dirección, junto con Jesús, estoy diciendo, porque dice camino, verdad, vida. Pues nosotros tenemos que seguir al maestro. Siguiendo al maestro, tenemos que ejecutar lo que tenemos que ejecutar aquí, acá, donde estamos, en esta dimensión, en la tierra. Sí, porque nosotros no podemos estar diciendo que somos esto, que yo soy esta, que yo soy lo... No. Porque dice que mira de lejos al altivo también, porque no se puede estar dando uno mucho, ¿sí? Ni estar con mucho, que quede claro, quede claro, es con humildad, porque Jesús humilde en sus enseñanzas. Entonces el seguidor de Jesús tiene que conocer al maestro,
seguir las huellas, las pisadas. Sí, y decimos que Sí, está bien. Antonia, y entonces yo te pregunto, ¿cómo cumplimos la misión si no comemos el pan sin levadura? Adiós. No ¿Cómo? tenemos nada, No. si no nos educamos, si no conocemos a Jesucristo, si no nos relacionamos con el Espíritu, ¿qué le vamos a dar a los demás? No podemos no podemos cumplir misión como la requiere nuestro Padre Celestial, ¿sí? Porque es exhortación, es una encomienda. Ahora, ahí es donde, vamos a decir en otras palabras, diría yo, la decisión que yo voy a hacer, ¿sí? Porque por eso es que digo yo en la palabra, ¿cómo es que dice? ¿Cómo es que lo que siempre se ha ido diciendo, como tú estabas mencionando en todos estos estudios? Lo amarás con toda la fuerza y nosotros no lo estamos viendo. Lo amarás con toda la fuerza de tu corazón. Todo eso tiene que ser un entrenamiento. Todo eso es un entrenamiento con esa palabra que es la que va a ser el efecto, transforma, la que va a ser el efecto. Si me encuentro una persona, me toca hablar con esa persona, no es que yo vaya, no. Por eso ya Dios, el Espíritu Santo, como dice ella que estoy escuchando, el Espíritu Santo ya hará lo que tiene que hacer. Es correcto. No yo, el Espíritu Santo que es el que hace lo que tiene que hacer, tanto conmigo como con el otro. Así mismo es. Seguro, porque nosotros, digo yo y soy así, lo tengo que decir así. Nosotros no podemos estar con percepciones evaluando, estar evaluando nada, porque quien evalúa es Dios y nosotros pues no, eso no tiene que haber carpeteo de ninguna clase acá abajo. Gracias, Antonia. Judith, tengo, Ajá. ¿verdad? También viendo la parte del etíope y la parte de Felipe, también en la disposición en la que se encontraba el etíope, ¿verdad? Felipe se aparece porque el espíritu, ¿verdad? Lo lleva a donde estaba este señor. Porque hay una necesidad. Él estaba leyendo, sí, quizás le leía constantemente las escrituras, pero había algo, no que no lo entendía, sino que él quería como una revelación de lo que estaba leyendo. Él quería, eso a él lo conmovió tanto, que Felipe pues le hace la pregunta como nos haríamos a nosotros mismos todos los días: Señor, yo no entiendo esto, dame tú la sabiduría, dame tú el entendimiento. Quizás no está Felipe, pero está el Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos va dirigiendo, que nos va motivando, pero siempre, ¿verdad? Es la disposición que tú, yo, todos tengamos para recibir la palabra, para saber si verdaderamente creemos en Jesucristo y queremos ser salvos, ¿sabe? Es la disposición de la persona que quizás él con título, ¿verdad? De funcionario, de lo que fuese, pudo haber dicho: no, está bien, no me interesa, yo sigo leyendo, y yo sigo buscando en mi propio consejo, en mi propia Conocimiento. mi propio conocimiento. Él sí accedió, o sea, él, como dice Antonia, fue humilde, no fue altivo. Felipe fue con toda la intención que el Espíritu Santo quería llevar al eunuco, ¿sabes? Llevarlo a que está Jesucristo, es el Hijo de Dios, y todas estas promesas y todo lo que él pasó, mira, es para que lo difundamos, así como dice el versículo, creo que es 39-40, que él salió gozoso, ¿sabes? En cada
dice que de donde él estaba hacia donde iba, ¿verdad? Yo me imagino que él iba predicando, testificando lo mismo que le dijo Felipe, porque fue el mismo mensaje desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, era el mismo mensaje. Si hubiese algún otro tipo de dislocación en lo que Felipe le llevaba, creo que se hubiese ido con la contestación de Felipe y vacío. Y no, pues está bien, pues yo creo y no me bautizo. No, ¿qué tengo que hacer? ¿Sabe? Él estaba tan conmovido, que aunque era un hombre inteligente, un hombre culto, había algo dentro de él que lo quería llenar, ¿verdad? Con lo que Felipe le estaba hablando. Esa es mi humilde opinión. Sí. Judy, Dígame. mira, yo estaba aquí mirando que dice, los cristianos modernos tenemos a veces la tendencia a sentirnos aislados en medio de una cultura que no comparte nuestra misma fe y esperanza en Cristo. Cuando yo estaba leyendo esto, yo, por ejemplo, visito a estas dos señoras y yo sé que ellas son católicas, porque tienen todos sus implementos y sus crucifijos y sus cosas por donde quiera. Yo las visito, les doy palabras, pero con cautela, porque no quiero que me vayan a rechazar de lo que yo quiero darle de parte del Señor. Y de ahí surge que en algún momento ellas me han pedido, porque yo le tengo que llevar la oración, pero también tiene que estar el terreno para uno poder hacerlo de la manera como lo hizo el mismo Felipe con el eunuco. Y a veces pues la gente no ven al otro con la religión o con lo que sea y no nos atrevemos. Gente, no nos atrevemos a abordar el tema del evangelio. Pero dice, Jesús nos asegura la bendición del Padre y el consuelo del Espíritu Santo, razón por la cual hemos de depositar toda nuestra confianza en Él. En realidad debemos reservarle un lugar especial al Señor en nuestro corazón porque Él ha venido a habitar en nosotros por el Espíritu Santo. Aceptarlo como Señor, esa palabra significa declarar que reconocemos a Dios y que nos has conferido el don de la fe y que deseamos que esa presencia de Él se aumente cada día en nuestras vidas. Yo no sé si yo hablo altaneramente, no sé si eso sucede en mi vida, pero yo hablo de las experiencias que he tenido y creo que debemos nosotros, como Rose aquel día habló de cuando ella le oró a la persona, porque tenemos que también ser, que otras personas tengamos unos con otros motivaciones de esparcir ese evangelio. Porque ¿quién fue que dijo que a veces la gente no se atreve ni a pedir a Rey, ni a pedirle a un maestro o a la pastora que le aclaren algo? ¿Ven? Pues en mí hay un sentir, quizás como maestra al fin, que yo quisiera, y yo sé que tú quieres también, que lo que tú a través del Espíritu Santo está hablando, porque esto no es cosa de uno, estos son ministerios que el Señor ha puesto en las manos de uno, pues que a través del Espíritu Santo uno le pueda llegar con lo que Él ha tomado a uno como instrumento, con esa palabra, el corazón de las demás personas. Y quizá uno expresa algo de una manera y se está viendo como que, pues ese no es el fin, porque no podemos quedarnos callados. Tenemos que también servir de ejemplo. Y yo sé que hay muchas personas que están haciendo su trabajo y lo están haciendo y se ve, porque lo que se ve no se pregunta. Pero también por algo vienen esos temas de que a veces las personas por timidez no se atreven a expresar lo que tienen que
que decir referente al Señor. Dice que tenemos que vivir en esa obediencia que no consiste solo en una adhesión de reglas, sino que Cristo mismo es la norma de vida que hemos de seguir y sus palabras cobran vida en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Y movido por su amor podemos demostrar cuánto amamos a Jesús, obedeciéndole y sirviéndole. Y no poniendo objeción ni temores, ¿tú ves? Sino uno tratar de hacer el trabajo a lo cual hemos sido llamados. Y ahí entonces esa es la situación, que yo encuentro que el Señor prepara el terreno. De tal manera que donde quiera que tú vas, si tú estás en esa disposición, tú le vas a llevar esa palabra o el servicio o lo que sea a la persona, porque el Señor está trabajando con su espíritu, en ti te está utilizando y a la vez está el terreno fértil para que usted haga ese trabajo. Así yo lo veo. Felipe le obedeció al Señor. Sí. Y ese es el mensaje para mí. Y todos los demás que el Señor en la palabra y ahora mismo, aquí en este mundo, hay un montón de personas también, cual Felipe, obedeciéndole al Señor. Y dejando, y que él no hable de espíritu a espíritu. Nosotros tenemos un espíritu. Y él nos habla a nuestro espíritu, que ya fue, según las palabras, revestido de santidad por él. Querramos o no querramos, tengamos nuestras caídas, nuestras levantadas, pero estamos en sus caminos. Y él nos necesita para llevarnos a esa misión, como dijo Antonio. Pues hasta ahí. Gracias, Arsenia. ¿Alguien más quiere aportar algo? Judy, yo quería comentar que otra razón de la que, ¿verdad?, se nos hace difícil compartir el evangelio es que uno tiene esta idea de que uno es el que va a convencer a las personas, ¿verdad? Y la Biblia dice que el Espíritu es el que convence a las personas, pero uno a veces siente que uno es el que tiene que como que, tú sabes, metérsele por ojo y nariz a la gente y explicarles todo y como que, tú sabes, convencerlos literalmente, como que seguirles diciendo hasta convencerlos, y la realidad es que esa no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es literalmente presentar el evangelio y sobre todo presentarlo pues con nuestras actitudes, acciones, ¿no? Con el testimonio, ni siquiera tanto con las palabras, que también son importantes, pero no, las palabras si no están vaqueadas con acciones y actitudes y ejemplos, pues no, se quedan cortas. Pero para mí a veces es eso, es como que uno tiene esta presión de que tú tienes que metértele por todos lados a la gente y como que insistir y hasta que tú no ves que la persona acepta o que está convencida, pues uno siente que uno está fracasando, pero estamos tomando el trabajo mal, ¿sabes? No es nuestro trabajo convencer a las personas. Y otra cosa también que pienso es que cuando a uno le da vergüenza compartir el evangelio, también uno está amándose a uno mismo y amando más a uno, al ego de uno, que a Dios. So, cada vez que uno, ¿verdad?, siente vergüenza, uno, ¿verdad?, yo digo, pues Dios mío, pues te está amando más a ti, o sea, amas más tu imagen o lo que la gente diga de ti, y no estás poniendo a Dios en primer lugar, ¿sabes? Entonces, ponerte a ti en primer lugar está impidiendo que pues Dios, ¿verdad?, pues una oportunidad para que puedas compartir a Dios con otra persona. So, esa vergüenza para mí viene de ese amor propio que va por encima del amor a Dios en tu vida. Eso. Gracias, Michelle. Eso es una realidad en esta sociedad donde que tú digas que eres cristiano, que le sirves a Dios, te miran mal, te miran extraño, te miran raro, y pues claro, mucha gente no quiere salirse de la norma, ¿no? De lo que se considera socialmente aceptable y normal, y no le gusta, a nadie le gusta ser rechazado por sus creencias, por sus posturas, por lo que entiende que es correcto. Y entonces
pues eso trae como consecuencia que mucha gente no comparta el evangelio con otros por miedo a esa situación. Pero la realidad es que en nuestra sociedad actual hay mucha gente que tiene hambre de conocer, hambre de encontrar la manera de saciar el vacío interior, la soledad que puedan sentir, ese vacío y esa soledad que solamente Jesucristo la puede llenar. Nadie más la puede llenar. Y nosotros que fuimos marginados en algún momento y que ya no somos marginados porque pertenecemos al pueblo de Dios, debemos compartir eso con nuestros semejantes, ¿no? Con la gente, con todo el que nos encontremos de frente, que conozcan y que sepan que hay una manera y que hay una forma de poder tener paz, ser felices, sentirse completos como seres humanos y como personas bajo el cuidado de nuestro Señor. ¿Hay alguien que quiera decir algo más? Si no, vamos cerrando. Debemos saber y tener claros que este acontecimiento que ocurrió en aquel pozo de agua cuando Felipe bautiza al eunuco es una declaración tajante de que el evangelio de Jesucristo es el inicio del cumplimiento de la promesa del establecimiento del reino de Dios y de un pueblo de Dios concebido en términos más amplios que los de mera descendencia sanguínea o del cumplimiento de ciertos requisitos, porque el bautismo es el acto de incorporación al pueblo de Dios, del pueblo de Dios a la iglesia. Lo que Felipe le está diciendo a este hombre y a nosotros esta noche es que la iglesia es que el hecho de ser un eunuco o un marginado o por cualquier situación que nosotros entendamos que podamos ser marginados, no nos excluye del derecho a pertenecer al pueblo de Dios. Y que solamente lo que necesitamos es reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador y aceptar entonces ser bautizados bajo ese conocimiento para entonces poder pertenecer al reino de Dios. Si nadie más tiene algo más que decir, pasamos entonces a la oración final. Está en el expositor. Dice: gracias, Señor, por tu evangelio, por esa increíble noticia de que en tu amor tú nos has aceptado aún en medio de todo nuestro pecado. Danos la fe y la audacia necesaria para proclamar y demostrar ese mismo mensaje a otras personas que necesitan de él. No nos permitas rechazarlos, por muy pecadores que sean. Recuérdanos más bien que no somos mejores que ellos, que no somos sino pecadores perdonados, llamados a perdonar como nos has perdonado. Amén. Hasta aquí la clase de esta noche. Gracias, Judith, que el Señor te bendiga. Ahora pasaremos a las ofrendas, al acto ofertorio. Pueden enviarlo por ATH móvil o el llevarlo el próximo domingo a la iglesia y tendremos después del acto ofertorio la oración por las ofrendas. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Camino al amparo de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Camino al amparo de tu luz.
corazón. Tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré segura, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad. Dios Padre Santo, te agradecemos en esta noche esa oportunidad tan grande de aprender de tu palabra. Gracias por aquellos hermanos y hermanas, Señor, que estuvieron presentes. Bendícelos, Señor, y bendice las ofrendas que serán depositadas el domingo, Señor, que la den con mucho gozo y mucho amor. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. Continuamos con nuestros anuncios. Este próximo jueves estamos reunidos acá en la plataforma de Zoom con el resumen de los altares familiares del mes. Así que va a ser a las 7:30 y cada persona va a tener su resumen de 10 minutos. Las cosas, lo positivo, lo negativo y lo que aporta a las familias. El sábado estamos en Pentecostés en Guayanilla. Perdón, y el domingo regresamos a la iglesia, a nuestro templo, con nuestro culto de adoración y el retiro en la mañana, que sería el último retiro del mes de mayo. Así que seguimos orando por tanta gente enferma. No sé si recuerdan un caballero que estaba en el cardiovascular y su esposa estaba embarazada, pues él falleció, yo se lo había anunciado, y ella tiene 7 meses de gestación y está delicada. Así que yo les pido por favor que oren por ella. Está muy deprimida ante la pérdida y está presentando unos síntomas que no son muy buenos para el tiempo de embarazo que tiene. Así que oramos por ella y por muchos más que están, por la pastora Lisette Carrasquillo, que es de la iglesia de Daguao. Le dio una aneurisma, la operaron ya, así que está en recuperación, ya caminó, ya habló, ya, así que va en franca recuperación, así que damos gracias a Dios por eso. Y así seguimos orando por tantos y tanta gente y tanta necesidad. Esta familia que fueron 3 que murieron hoy en su misma casa en Mayagüez por un accidente automovilístico, así que hay demasiada cosa ocurriendo en el país, demasiada. Así que oramos para que el Señor nos dé la fuerza de llevar este mensaje sin acepción de personas y permitir que la gente pueda tener la apertura de corazón y que pueda entrar la palabra, los bendiga y los haga discípulos de Él para seguir extendiendo este reino. Padre, te adoramos y te bendecimos en esta noche. Reconocemos, Señor, que tú eres Dios. Y quieres tú que nos convocas, Señor, a salir de la zona cómoda, a hacer el trabajo que tú has delegado en nosotros. No olvidamos tu oración del domingo, no la olvidamos, Señor. Que nos cuides, que nos mantengas. Te pedimos que ese mismo ímpetu que tenemos para pedirte que nos cuides sea el mismo que podamos tener para decirte envíanos. Envíanos donde tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras, Señor. Porque somos instrumentos tuyos en esta tierra. Por eso que no oraste por el mundo, oraste por nosotros, porque somos tus representantes en la tierra. Danos un sueño reparador y placentero, Señor, y posa tu mano de salud sobre todos los enfermos mencionados, Señor, y los que están en nuestro listado en Oremos. Así que, Padre, en esta hora pedimos tu bendición, y es la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la del Espíritu Santo, y todos decimos Amén. Amén. amén, amén. 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 Bueno, pues aquí está el corillo. Aquí Dios está lo la muchacha, Adriana y Julita están aquí.
Así que salúdenla, que ella se porta muy bien. Salúdenla. Saludo a ese grupo hermoso. Saludos, saludos. Saludos a todos. Celular. Que Dios me le bendiga mucho. Buen sueño, buen amanecer. Bye. Bye, bye. Bye. Un abrazo.